¿Qué tal? Estamos platicando con Pepe Velar y hoy tengo un gran invitado, no solamente porque es mi amigo, sino porque además lo admiro mucho y lo único que le hace falta es bailar en un escenario. Todo lo demás ya lo hace. Hugo Estrada Hinojosa, ¿cómo estás? Pepe, muchas gracias por la presentación. Me da mucho gusto verte, muchas gracias. Igualmente. Hugo, yo sé que mucha gente te ubica, pero evidentemente tú te has dedicado a muchos temas, la dramaturgia, el escribir, el ser coautor en libros, editar, asesorar en temas política. De comunicación. Digo, tienes demasiadas actividades, pero ¿cómo te autodefines? Híjole, fíjate que la primera persona que me hizo esta pregunta fue mi hijo. Diego Alfredo me dijo, papá, es que... ¿A qué te dedicas? Papá, ¿qué puedo decir? ¿Qué haces? Y le digo, diles que soy asesor. Ajá. Entonces, ya con eso se la sacó él y ahora dice, mi papá es asesor. Y ya no me le hagan bolas, ¿no? Ya. Pero fíjate que pienso yo que estamos en un momento muy, muy curioso en el cual justamente todo el mundo se define por algo específico. O cuando menos tendemos ese tema de la especialización. ¿No? Y eso, pero eso genera también que de pronto hay muchas personas que dicen, es que me habría gustado hacer esto. Entonces, académicamente yo estudié filosofía, como bien sabes, pero yo estudié un diplomado de teatro. Y curiosamente ambas cosas se conjuntaron para que me ayudaran a mí a crecer como dramaturgo en la escena nacional, pero curiosamente eso me llevó también a conectar como asesor político y empezar a crecer en la comunicación política y estratégica. Entonces fue algo que a partir de las artes se conjuntó y me brindó esa posibilidad de crecer y explorar. Y también tiene que ver con el tema de que eres una persona curiosa y que finalmente estás enterado de todo lo que está pasando, precisamente para poder escribir guiones y poder escribir obras de teatro y poder escribir tu película que te vamos a platicar de ella, etcétera, ¿no? Mira, creo que es fundamental, ¿no? Siempre me quejé de alguna forma cuando me decían, es que no se puede hacer esto, ¿por qué no? Si lo quiero intentar, ¿por qué no hacerlo? Entonces, a lo largo de los años me he dedicado como a identificar las cosas que me gustan profesionalmente y a tratar de hacerlo bien de tal forma que pueda destacar un poco en cada cosa. No, es un proceso largo de aprendizaje, claro. te tropiezas, te equivocas, pero si no pasa... Te estancas de repente. Platicando con mi hijo, por ejemplo, siempre le digo, hijo, equivócate. Claro, equivócate, si no, no va a pasar. Que eso es más fácil. Y siempre le digo, todos los días me equivoco y sigo haciendo lo que quiero. De otra forma no pasa. ¿Cómo pasaste tu infancia? Tú eres tijuanense, de alguna manera pues te creaste en esta idea fronteriza de aquí tenemos Estados Unidos, pero al mismo tiempo tenemos este mix entre que vivimos pensando en Estados Unidos, pero no somos mexicanos, etcétera. ¿Cómo fue tu infancia? Mira, yo crecí en la zona norte de Tijuana, en la colonia Castillo. Tuve es muy curioso porque en aquellos años me tocó un proceso de migración en los años 80 donde yo conocí a muchas personas. Y esas personas me contaban, yo siendo un niño me contaban sus historias y eso como que me fue nutriendo. Pero tuve una muy buena infancia. Ya he entrado, digamos, en la adolescencia cuando me empecé a definir qué es lo que quería. Que yo no sabía que se llamaba teatro, yo no sabía que existía el teatro. No habías tenido ningún tipo de contacto. No había tenido ningún tipo ¿En qué escuela estuviste? Yo estuve en la primaria en la que estuvo el Colón, con los franciscanos. Curiosamente mi vida tiene mucho que ver con la religión. Estuve con los franciscanos, secundaria estuve con los adventistas. Luego después me fui a la Lázaro, al bachillerato internacional. Y luego después caí con jesuitas, estudié filosofía. ¿Ya? Entonces es una mezcolanza sí, completamente. Es una mezcolanza de religiones. Pero lo que dices es muy importante. Teniendo Estados Unidos a un lado, uno siempre piensa en, voy para allá. No obstante, hay una cosa muy importante, somos mexicanos. Y considero yo, ahora te lo puedo decir de esa forma, que es lo mejor es picar piedra aquí y nuestro camino natural es la Ciudad de México, porque es donde se conglomera todo y donde verdaderamente puedes abrir las puertas en el país. Pero en algún momento te hiciste un proyecto de vida de decir, me voy a dedicar a tal cosa a los 16, 17, 18 años para terminar como ahora vives en Ciudad de México, ¿o no? Fíjate, yo me siento muy afortunado, Pepe, porque desde muy chico, te puedo decir, desde niño, yo sabía que lo que me interesaba era contar historias, armar historias, pero yo no sabía cómo se llamaba eso. Me ponía a leer, me ponía a investigar. Mi madre no tuvo, digamos, una educación muy amplia, únicamente llegó hasta la secundaria, entonces no alcanzó ella a explicarme ciertas cosas. Pero te sentó bases, evidentemente, porque no se aprende solo. Lo más importante que me dijo mi mamá fue, lo único que te voy a heredar es educación, entonces toma, ponte a estudiar. Si no lo aprovechas, ya es otra cosa, ¿no? Claro. Entonces siempre supe que quería, digamos, contar historias. Veía muchísimo cine, empecé a leer.
pero no sabía cómo se llamaba eso que yo quería hacer. Y de pronto encuentro que eso que quería hacer se llamaba teatro. Y digo, ok, empecé como todo mundo actuando, ¿no? Actuando. Esa parte no me la sabía de ti. Claro. No me voy a balconear y no voy a decir en cuáles, pero salí un par de telenovelas. No, además. Ok. Y entonces entiendo que se llama teatro, pero dentro de eso me doy cuenta de que no quiero ser actor. Entonces encuentro que hay una cosa que se llama la escritura y específicamente la dramaturgia. Dije, así se llama lo que quiero hacer. Entonces me fui por esa vía, empecé a escribir para el teatro, para la escena, y eso fue lo que me sacó de Tijuana. ¿Qué tipo de historias? Porque es un tema bien importante cuando uno es buen contador de historias y obviamente pues en la tradición oral del mundo, o sea, los juglares pues han sido los que nos han platicado toda la historia del mundo y al final también los usos, costumbres y la forma en que vive o vivía la gente, ¿no? Fíjate que eso que estás diciendo es muy importante. Los temas que más me apasionan a mí son el tiempo, la vejez, la guerra y la soledad. Cuando yo llego a la Ciudad de México, a la Fundación para Letras Mexicanas, con un gran maestro que se llama David Holguín, mi maestro, era muy curioso. ¿Qué consideras tu mentor además? Es mi mentor, David Holguín. Pero era muy interesante porque mientras que para mí era, por ejemplo, hablarte de veteranos de la guerra de Vietnam en México, y en la Ciudad de México me decían, pero es que eso no pasa aquí. Y Holguín decía, a ver, señores, México es esto. Si él quiere hablar de ese tema es porque es relevante para nuestra cultura. Entonces empecé a explorar todos aquellos temas que me eran fronterizos. En la casa donde yo crecí, donde era niño, el esposo de mi nana había sido veterano de la Segunda y de Corea. Entonces conocía y entonces era un hombre que de pronto lo escuchaba hablar, estaba trastornado. Después, generacionalmente, los que eran nuestros padres eran veteranos de Vietnam o conocidos, tíos, primos, y aquí vivían. Es la realidad que yo empecé a conocer y de eso empecé a escribir las primeras obras de migración. Pero presentas otro tipo de realidad. Al final de cuentas, la escritura se trata de eso, de presentar realidades. Sí, claro. ¿No? Y de contarlas a tu manera, claro, finalmente. Por supuesto. Que eso tiene que ver con tus vivencias y tiene que ver con la forma en que finalmente abrazas una cultura, un conocimiento, una persona. Y dentro de esos temas encontré, digamos, que la posibilidad de hablar justamente de la guerra, la soledad, del tiempo y la vejez. Y esos fueron los primeros temas que empecé a explorar. Ahorita ya estoy en otro momento en el que me interesa explorar algunas cosas familiares, por supuesto. Y ahorita el último que estoy empezando a escribir tiene que ver con ciencia. Ya pasé por la etapa política por obvias razones también. Ya escribí de eso. Pero digamos que estoy en ese momento. ¿Cuál es el brinco que das a irte a la Ciudad de México? Porque evidentemente aquí se hace teatro, aquí hay cosas interesantes, pero tú bien lo decías hace rato. O sea, quieres explotar. Por Ciudad de México es donde están las cosas y donde están sucediendo y donde luego terminan permeándose para el resto del país. Exacto. ¿Cuándo te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué fue lo que pasó? Justamente cuando empiezo a escribir, estoy hablando hace ya 20 años, 22 años, empiezo yo a escribir, publico mi primera obra en una antología. ¿Quién te la publica? Hugo Salcedo, maestro de la UABC. Ah, sí, claro. Uno de los grandes dramaturgos mexicanos. Totalmente. Y todo coincidió para que en ese momento, hacia el 2002-2003, se fundó la Fundación para Letras Mexicanas, que es lo que era antes la Fundación Octavio Paz, presidida por Miguel Limón Rojas, exsecretario de Educación con Cedillo. Sí, lo ubico. Entonces, él generó la fundación, lanzan la convocatoria, fue como muy se alinearon los astros. Se alinearon los astros. Sí, claro. Yo tenía esto, solicité la beca, me la dan. Llego a la Ciudad de México y cuando llego allá y me doy cuenta del tipo de tutores que teníamos, te dije, wow. De aquí soy, no me voy. Pero voy a ser muy sincero, cuando llego yo con David Holguín, le muestro mis primeros trabajos, amén de que ya estaba seleccionado, me dice, Hugo, escribes como una mala traducción del español. ¡Wow! Y dije, no me digas esto. Así como si estuvieras pensando en inglés y estuvieras traduciendo. Me dijo, escribes mal. Ajá. Y ve que yo, pero maestro, ¿cómo mal? Sí, me dice, espérate. Me dice, tu lenguaje, tu español no es bueno. Necesitamos que te pongas a leer, que te pongas a trabajar, para que esa otra parte que ya te hace inventiva, entonces la puedes explotar. Claro. Me dolió. Me dolió mucho, pero tenía razón. Lo acabo de ver en una serie sobre filosofía que decía precisamente eso. Jovencito, le dice la tutora, se nota que ha leído 5 libros en su vida y casi podría decirle cuáles porque no tiene más vocabulario. Sí. Y obviamente el alumno se quedó, que le pasó algo similar. Pero fíjate la importancia de que sea un ojo ajeno, ¿no? Estás en la frontera escribiendo, todo permea, natural. Claro. Te contrastas con otro escenario y vienen los golpes, la crítica y todo.
que te hacen crecer. No, y también tiene que ver con el nivel intelectual de los mentores, maestros. Sí, claro. La forma en que están dando las cosas. Claro, claro. Y eso me llevó después, estuve en la Fundación para las Letras Mexicanas, tuve la fortuna de que eso mismo me impulsara para irme a la Royal Court Theatre en Londres, y allá fui alumno de Tom Stoppard, de Shakespeare in Love, fui alumno de David Hare, de grandes dramaturgos ingleses. Ahí es cuando te empiezas a medir y te das cuenta de que sí, tu ciudad natal está muy bien y todo, pero necesitas esos contrastes para entender dónde estabas parado y para entender el contexto. ¿Sientes que en algún momento de esa primera etapa de tu vida te estabilizaste como dramaturgo? ¿Sentiste que llegaste a un punto o estabilizaste para crecer hacia otras cosas? Yo creo que lo segundo. Creo que la primera etapa de exploración me ayudó mucho como para tratar de buscar un estilo, que es lo más complicado. Claro. O sea, lo que define un autor, entre otros, es el estilo de cómo presenta las cosas. Una vez que encontré, digamos, mi voz, eso me ayudó a sentir como una paz intelectual. Y esa paz intelectual fue la que me llevó a tocar la puerta después a Miguel Limón. Y tal cual le dije, oiga, licenciado Limón, ¿qué pasó, morro? Así me decía. Quiero escribir discursos políticos. Y volteé a verme con una cara como de desencanto y me dice, ¿en serio? Sí. ¿Por qué? Pues me interesa. Estás mal, muchacho. Y se fue. A los 3 meses me dice, oye, te espera Rafael Tovar y Teresa. Para que le ayudes. Para que le ayudes en la Secretaría de Cultura. O para que... X cosa, ¿no? Y ahí voy. Y así es como empiezo a entrar en la política. La exploración artística es lo que me ayudó muchísimo a crecer. Y es como extraño, ¿no? De pronto muchas personas que cuando hago asesoría política no les cuadra el hecho de que no venga de ciencias políticas, claro, sino que venga de las artes. Pero es mejor. Y yo ahora traes digo, una visión mucho más fresca. Mucho más yo me siento como que te digo, pero, claro. Pero es interesante cómo hace el choque cultural. Y yo siempre les digo, miren, estamos en un momento donde se sienten así, pero hacia la primera mitad del siglo XX, lo digo, filósofos, dramaturgos, y políticos, eran todos lo mismo. Todos gestaban lo mismo. Hay grandes líderes y escritores que eran dramaturgos, políticos, funcionarios. Claro. Tienes una combinación muy interesante en lo que es escribir para teatro, pero también empiezas a escribir libros. O sea, tú mismo como autor dices, oye, quiero presentar algunas ideas, quiero presentar algunos conceptos y haces muchas colaboraciones, editas. Sí. O sea, ¿cuántos libros te has visto involucrado? Libros como autor. Como autor. De dramaturgia tengo 7. 7. Ahorita la Autónoma de Nuevo León va a publicar justamente el guión de la película. Ahorita hablamos de eso. Este año, si todo sale bien, la Secretaría de Cultura del Estado en Baja California va a publicar mi primer tomo de teatro reunido. Eso me hace sentir viejo. Pero ya es el cúmulo. Ya es el cúmulo. Hay un par de premios aquí. Sí, y digamos, como en antologías, alrededor he participado como en 20 antologías como autor y como editor de otros, no sé, 30, 40 libros más. Pero que se vuelve un oficio también. También es un oficio que lo traes y tienes la facilidad de hacerlo y no debes de desperdiciarlo. Debo decir que es cansado, sin embargo es parte de, y al final de cuentas te gusta. Y es otro nicho más que puedes trabajar. Pero intelectualmente te ayuda mucho a crecer, porque al final ves otras visiones y al mismo tiempo adoptas nuevas historias, ¿no? Fíjate que no puedo decir los nombres, pero he trabajado de pronto como... Tú ya sabes. Ya me dio miedo. Ya me dio miedo esta entrevista. He trabajado como escritor fantasma. Lo que es muy interesante cuando trabajas como escritor fantasma y sobre todo el tipo de personajes es que aprendes del... Explícale al público qué significa el escritor fantasma. Un escritor fantasma es, digamos, el presidente de la República actual quiere hacer su libro, sus memorias. Entonces llega una persona, que en este caso sería yo, platico con él, me cuenta su historia, entonces yo me encargo de darle la forma. Tú lo escribes, pero tú no apareces. Exactamente. A ti te pagan por el trabajo, pero tú no apareces. Pero la riqueza de eso es que las historias que te cuentan, las vivencias que te cuentan, a ti te ayudan mucho para entender la realidad. Claro. Muchísimo. Y aparte cuando son hombres, sobre todo, digamos, 75 años, 80 años, que ya vivieron un gran cúmulo de experiencias. De experiencias, conocimientos. Te nutres y tienes la posibilidad de preguntar, oye, pero ¿usted cómo hacía esto? ¿Cómo solucionó esto? Y eso te ayuda a crecer. Y es muy cansado, lo vuelvo a repetir, pero te ayuda mucho a ti mismo a madurar como escritor y a madurar como una persona de ideas. Ahóndame en el tema del cansancio. ¿Es un cansancio mental? ¿Es un cansancio físico? Es un cansancio mental. Es un cansancio mental porque escribir tiene mucho... Yo siempre comparo la escritura con las matemáticas. Tienes que estar haciendo muchas operaciones mentales
para específicamente dar a conocer lo que tú quieres. Hay muchas personas que dicen, es que me gusta mucho escribir. A todos nos gusta escribir, o todos escribimos. O nos gustaría, cuando menos, ¿no? Pero algunos tenemos algo de estilo. Pero otros, ¿no? tú que eres columnista, por ejemplo, te das cuenta de que cuando escribes y quieres generar cierto efecto, cierta sensación o provocar, tienes que escoger muy bien qué palabras, cómo y cuándo. Claro. Para que pegue. El timing para manejarlo. Y para mí por eso es muy importante la columna que tengo en la Universal Semanal. Porque ahí me sirve mucho para medir. Confabulario para... Tengo mi columna en opinión en la Universal y cada 15 días estoy escribiendo la historia de filosofía para el Confabulario, que es otro mundo. Pero el hecho de escribir columnas te ayuda mucho justamente a manejar las ideas de tal forma que tú mismo puedes medir, que puedes provocar. Como un contador de historias, yo creo que la parte más importante es hacer una compilación corta de la historia, este resumen que una columna eso es. Empiezas, presentas, evolucionas, desarrollas y tienes que presentar una conclusión en 800 palabras, a veces en 600 palabras, cuando te va bien en 1200 y nada más. O sea, ahí es donde está, porque al final, si tienes eso, puedes desarrollar todo lo demás, ¿no? Lo que le llamaríamos el argumento en una película, ¿no? Sí. Y fíjate que es bien curioso porque al final de cuentas, a veces no medimos lo que podemos ocasionar. Yo muchas veces que escribo una columna y digo yo, fregada columna. Nadie la va a leer. Y tiene el éxito del mundo, ¿no? Sí, claro. Y a veces tú te sientes muy orgulloso de la columna que hiciste, nadie te dice nada. Entonces el asunto de la subjetividad. Ajá, sí, ¿no? Claro. Pero sí, ¿te cansa el ejercicio mental? Sí, pero por otra parte te puedo decir que es muy placentero hacerlo. De lo que has escrito para libros, para colaboraciones, ¿con qué te quedas en este momento? ¿Qué es lo que dices? Esto me ha gustado mucho. Hay una obra que escribí hace bastantes años, hace unos 10 años, que dirigió Daniel Jiménez Cacho, que se llamaba Misericordia. Fue una obra que montó la Compañía Nacional de Teatro. Esa obra para mí es muy representativa y es muy importante porque hablaba esa obra justamente que estábamos hablando de que estaba terminando el sexenio, si no me equivoco, de Peña Nieto. De Peña Nieto. Y pasó una cosa muy curiosa. La obra trataba de los hijos desaparecidos y de las madres buscando a los hijos desaparecidos. Un tema que en aquel momento no era tan relevante como hoy. Era tabú el tema. Sí, y de claro. pronto el teatro, Pepe, se llenaba de madres buscadoras. Qué responsabilidad. El teatro se llenaba de madres buscadoras con las fotos de sus hijos aquí. Y más de una mujer se me acercaba a mí como autor y me decía, muchas gracias por hacer esto. Esta obra debería de presentarse fuera del Palacio Nacional. Esta obra debería subirse en la plataforma de un tráiler y andar por todo el país presentándose. Y luego me daban fotos de sus hijos. Y me decía, guárdala, por favor. ¡Qué responsabilidad, Hugo! ¡Qué bárbaro! Pepe, ahí fue cuando yo me di cuenta del poder que tiene la escritura y el poder que tiene el arte. Cuando lo encauzas en determinado momento, puede generar cambios radicales. Y estas mujeres verdaderamente llegaban y te decían, así como lo pusiste, así es. Y cuando estaba yo escribiendo la obra, pues sí me documenté mucho, pero sí, yo nunca pensé que verdaderamente lo que plasmé yo en el papel y lo que se llevó a escena pudiera impactar de esa manera en la gente. Sí, pero mira, acabas de tocar un punto bien importante. Los contadores de historias parecería que inventan historias y la verdad es que son compiladores de información e interpretadores de esa realidad. Es por ahí el tema, porque ¿sabes qué inventiva tienes? No, leí mucho, investigué mucho, o sea, al final tuve que entrevistar gente, tuve que ir a los lugares, ¿no? Eso que acabas de decir es muy importante porque digamos que para escribir, yo siempre lo digo, siempre que voy a empezar a escribir, sobre todo una obra creativa, una obra de teatro, o en este caso un cuento, o X y Y, lo primero que hago es busco yo mismo una inspiración. La busco en un libro de algún autor que yo admire, la busco en la música o la busco en imágenes o en una película y una vez que me lleno de eso puedo empezar a escribir. Dependiendo del tema, por ejemplo de las mujeres, de entrevistas con ellos, a ver, platíquenme cómo está el mundo y una vez que te llenas de esa información, entonces pues empiezas a descartas y lo empiezas a construir. Hay quienes dicen, ¿sabes qué? A veces no es bueno tener tanta información porque te puedes saturar, lo cual también de alguna forma es cierto. Sin embargo, tu capacidad intelectual es la que hace separarlos. Tu capacidad está justamente en que tienes
La visión de qué descartar y cómo. Y de cómo acomodar, que es lo más importante. Es lo más difícil de escribir, acomodar las cosas. Darles estructura dramática. Para Ahora, que tenga en impacto. esta parte de la edición para terceras personas, creo que se batalla mucho porque tienes que sufrir con los Claro, tienes que sufrir con el autor original o con los articulistas. Sobre todo cuando tienes la grabadora aquí a un lado y te dicen, yo no dije eso. Sí, aquí Clic, está. ahí está. Sí, bueno, sí, claro, pues mira, nuestra tradición latinoamericana, y voy a decir específicamente mexicana, no somos como la cultura estadounidense, que consume mucha biografía. Ya. O consume mucho la vida de. Aquí no nos gusta. No, el estadounidense, por ejemplo, por ponerte un caso, te ponen la vida de todo el mundo y es chisme si quieres, ¿no? Y todos fascinados y lo consumen. Pero nosotros culturalmente somos mucha secrecía y no queremos decir nada porque no, si digo esto se siente aquel, lo cual es cierto. Entonces, por eso no existe en nuestro país, digamos que esa cultura de leer biografías, porque todo el mundo se cuida muy bien de qué va a decir, ¿no? Sin embargo, yo defiendo la idea, Pepe, de que absolutamente la vida de cada uno de nosotros es tan importante como para que tenga por lo menos una narración. Y te voy a decir por qué. Si todos tenemos un problema en común, por eso vamos a hablar del amor. Okay. La forma en que tú has vivido el amor, en la que yo he vivido el amor, en la que la productora Fabiola, que está por aquí, ha vivido el amor, son cosas diferentes. Si yo leo esa compilación, puedo encontrar a lo mejor una pequeña cuña para entender yo cómo ustedes solucionaron un problema y me voy por ahí. Por eso la importancia, ¿entiendes? Ahorita que lo estás diciendo, estoy pensando en este programa en sí mismo. Mucha gente que invitamos dice, es que no tengo nada que contar. Digo, sí tienes que contar, yo lo estoy viendo. Y llegas claro. y estamos platicando y sacamos toda una historia y dices, ves que sí tenías cosas que contar, pero la gente no se visualiza. Es en muy estos importante. términos, no se Es visualiza. muy importante. Ahora, estás estrenando una película, tu ópera prima, Absurdum, que desde el cartel es provocador. Platícame de qué se trata, qué estás haciendo. Ahorita que estamos en televisión te voy a echar de cabeza. Tú me dijiste, Hugo, es que lo que escribes siempre es como muy, muy abstracto, muy denso. Está muy denso, y te lo he dicho muchas veces. Y te dije, tienes toda la razón. Ajá. Sin embargo, vamos a apostar por eso y ver qué pasa. Ad Absurdum es, en lo personal, es un sueño. ¿Por qué? Porque realmente en un principio, cuando entendí aquello que te dije de qué es lo que quería hacer y que lo conocí en el teatro, me di cuenta de que no era el teatro en sí mismo, sino lo que yo quería hacer cine. Comunicar. Quería hacer cine en ese momento. Me fui a hacer los exámenes de Estados Unidos, no los pasé. Es decir, no los pasé en el sentido de que no tenía para pagar. Los hice, todo bien. Me dijeron, ¿te cuesta $100,000 esto? ¿Te cuesta tanto esto? Híjole. ¿De dónde? Me regreso, sintiendo un poco fracasado, y Hugo Salcedo es el que me dice, olvídate de eso. Y si no tienes, no lo vas a lograr por ahí. Ponte a estudiar. No te frustres. Exactamente, Claro. me dice, ponte a estudiar. Fue cuando entré a la universidad, arranco todo el proceso, empiezo, digamos, que a madurar como autor teatral, vienen los premios, vienen muchas cosas, hasta que llega el momento donde todo se acomoda, y tiene que ver con la tecnología también, con las cámaras. Todo se acomoda para que pueda dar yo el paso como cineasta. Para entonces ya tenía todo un cúmulo de actores que me conocían y que querían trabajar conmigo. Lo que he escrito ya estaba validado. Te cuento una De cosa. alguna manera ya tenías el check. Ya de tenía el mucha check. gente. Y te voy a Sí, contar claro. una cosa. La cámara con la que hicimos la película, la compré con el finiquito de uno de mis trabajos. Me había quedado desempleado. Entonces fui y compré Cuando traes ganas, traes ganas. Fui, compré la cámara, definitivamente. hablé con los actores, le dije todos, quiero hacer esto. Y un amigo mío, un gran amigo, Denis, le dije, Denis, tengo una propuesta y vas a perder dinero. Si quieres, préstame. Le dije, préstame tanto dinero para hacer una película. ¿Cuánto? $10,000. Me dice, ¿y qué voy a ganar? Tu título ahí. Es todo lo que vas a ganar. Tu nombre en el cartel. Entonces hicimos la película y cuando arrancamos la película, yo me sentía soñado. Y me empecé a dar cuenta de las trabas que tienes cuando tienes Pero dinero. estabas actuando como productor, Director, como director, guionista, Sí, claro. sonidista, fotógrafo, Ajá, ya. coreógrafo, todo. Todo. Y Sí, empecé este programa diciendo que te faltaba bailar. No. Y Graciela Cázares, que es mi gran amiga y mi hermana, que es mi socia en la productora,
Ella se encargaba de la otra parte dura, ¿no? De llevarle, conseguirle comida a los actores, X y Y. Mis actores, Jorge Luis Moreno, Humberto Solórzano y Fernando Banda, son de la serie El Señor de los Cielos. Mientras ellos grababan, me hacían el favor a mí de darme 3 días a la semana. El paro. Me hacían el paro de 3 días a la semana a filmar conmigo. Contigo. Llegaban tan mal a filmar que mientras estaba yo filmando de este lado, tenía uno tirado en el piso en un cartón Durmiéndose, ¿no? Sí, para claro. recuperarse y entrar a escena, ¿no? ¿no? Entonces quedó la película. Y pasa el tiempo, logramos producirla porque también es un costo. Y de pronto, una vez que ya estaba producida, Jorge Luis Moreno me dice, oye, déjame mostrar el producto final. Dije, muéstralo como tú quieras. Como quieras. Y de pronto, Arturo Castellán, que acaba de morir, el fundador y el director del Festival Mix México, que es un festival LGBT, ve la película, me marca y me dice, oye, Hugo, no va con el festival, pero creemos que tiene la calidad para que esté. Dije, Arturo, es tuya, haz lo que quieras. Aquí viene lo chistoso. Así empezaste con tu temporada de festivales. Así empecé. En todos lados, así empecé con la temporada. Pero espérate, aquí viene lo importante. interesante. Se presenta la película, están los actores, todo el mundo, y se me acerca Fernando Banda, que son los actores, y me dice, oye, canijo, pero entonces, en ese momento, ¿qué otra película habías hecho? ¿Qué otra cosa se había hecho? Le digo, ¿por qué, Fernando? Pues te levantaste todo. Le digo, Fernando, nunca había operado la cámara. Yo en mi vida había aprendido la cámara, no sabía cómo grabar. Y entonces te digo, fue la consolidación de un sueño. Ahorita justamente estoy preparando la segunda, pero ya en otro ámbito, ya con un conocimiento de todo lo que verdaderamente necesito y de lo que tan complicado es. O sea, se oye muy, muy interesante decir, la hice con $10,000. Sí. Pero maestro, la realidad es la segunda parte, que es la del marketing del asunto, ahí parece, por ejemplo, no hemos podido levantarla en ese sentido, porque de entrada es una película de autor, tú sabes muy bien, ¿no? Es una película comercial, tiene un nicho muy específico. Así pero ya estuviste en la Cineteca. Estrenamos, sí. pero para un proyecto que nace de aferrarse a quererlo hacer y que de pronto te digan, vas a estrenar en la Cineteca Nacional, wow, es tú. ¡Auch! Sí, claro. Yo me sentía soñado, claro, y todavía no me la creo. Sí, muy bien. No, y además estás en festivales y, con posibilidades de presentarte hasta el Ariel, por ejemplo. Podemos llegar, sí, claro. Ya calificamos, sí podemos llegar. Habrá que ver cómo al final de cuentas uno no decide, pero la película en sí misma ya califica para eso. ¿Qué te falta hacer? ¿Para dónde vas? Estamos terminando el programa y me gustaría ver tu visión de lo que has logrado. ¿Hacia dónde lo vas a llevar aquí en adelante? En este momento lo que quiero hacer más es seguir explorando el cine. He recibido buenos comentarios, negativos y positivos de todo un poco. Claro. Pero que además es correcto. Es válido, es correcto. Lo que quiero es, ahora que digamos ya sé cómo proceder, quiero irme por esa línea. Nunca voy a dejar de escribir, ni el teatro tampoco. Seguiré por eso. Tampoco puedo dejar la parte como asesor político o asesor de comunicación. Creo que todo se complementa muy bien. Y creo que si hasta el momento me ha permitido avanzar y crecer. Y complementarlo, Hugo, que eso es lo mejor todavía. Exacto, entonces yo creo que me voy a seguir por esa línea. Ahorita el año que viene, voy a tratar de que el año que viene filmar la segunda película. El año que viene estrena El Cervantino, una obra mía también, que eso también es un paso como autor adicional. Muy, muy grande. Y voy por esa línea, Seguir creando, seguir aprendiendo. Académicamente ahorita voy a empezar a estudiar una maestría en comunicación política también. Entonces te digo, es seguir aprendiendo. No detenerse. Exactamente. Eso me encanta porque finalmente es lo que te ha caracterizado y al final es en lo que te distinguimos. Mira, yo te veo que 3-4 veces al año y digo yo, ¿qué está haciendo Hugo ahora? Hay una cosa muy interesante y eso lo digo como consejos para alguien que nos esté viendo. Llega un momento en el cual los amigos se van quedando en el camino y es natural, siempre pasa. Y alguien me dijo en algún momento, no, es que yo vine a la Ciudad de México porque quería escribir, pero andar persiguiendo la chuleta me lo quitó. Sí. Y le dije, a ver, una página al día, puedes escribir. Claro, y en un año tendrías 365 páginas de una obra tuya. Así es. No lo quisiste hacer porque no quisiste. Claro. Porque te pusiste pretextos. Está en ti. Saboteaste tú mismo. Exacto, está en ti. Entonces, esa parte muy rápido aprendí a descartarla. Y vámonos.
Pepe, me equivoco todos los días en todo, Bueno, pero hay que seguir. no pasa nada, pero sigues accionando. Hugo, muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo y sobre todo conocer un poco más de ti siempre y compartirlo con el público, porque luego de repente nos perdemos en esto. ¿Qué está haciendo la gente y para dónde va? Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por haber estado con nosotros de estas hermosísimas instalaciones de la Torre K del Hotel Lucerna en Tijuana.